Feliz día, bendiciones, ¿cómo están? Vamos a volver a empezar. Buenos días, ¿cómo están? Así sí, gracias a Dios. Dios ha sido bueno. En Él confiamos y en Él esperamos. Qué bueno que tengamos a bien este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, este tiempo donde disponemos nuestros corazones para atender su palabra y que su palabra sirva como guía para nuestras vidas. Vamos a la palabra de Dios que pueda llenar nuestros corazones. Y comienzo con algo. Cuando yo en lo personal hago ejercicios físicos casi todo el mes, todos los días, a los 8 días yo noto la diferencia. Particularmente noto la mejora en mí, en mi rendimiento, en mi resistencia, en mi fuerza, en el ánimo, a los 8 días de estar haciendo ejercicio casi todos los días. Pero si sigo consecuente en eso, al menos de un mes, mi familia empieza a notarlo. Andrea, cuando me estoy cambiando la camisa, esposo, está resultando la cosa, ¿sabe? Empieza a notarlos los más cercanos. Empieza a notar que sí estoy haciendo ejercicio. Si me mantengo firme en eso, al cabo de 3 meses, los de afuera lo notarán. Si hago deporte con mi equipo de softball, ¡hey! Algo estás haciendo, estás rindiendo más. Cualquier persona afuera te puede ver y dice, ese es un hombre que entrena. Es una persona que se mantiene activa. Caso contrario pasa cuando no hago ejercicios. Cuando no hago nada de entrenamiento, cuando estoy sedentario y paso mucho tiempo sin hacer nada, el primero que se da cuenta soy yo. Me siento débil, cansado, fatigado, cualquier cosa me distrae, ando, sí, usted sabe cómo anda uno cuando está sedentario totalmente. Y cuando sigo de esa forma, enseguida mi familia se da cuenta. Mi esposa se da cuenta en mi ánimo, se da cuenta en que estoy irritable y también me dice, esposo, estás diferente. Y sabe, y si sigo sin hacer nada, sin hacer ejercicio, los de afuera se darán cuenta que no rindo en lo que demanda actividad física, pero también al verme cualquiera puede decir, ese no entrena, esa es una persona que nunca hace nada. ¿Sabe? Igualito pasa con la paciencia. Cuando la paciencia yo la practico intencionalmente casi todos los días, el primero que lo nota y se beneficia soy yo. Empiezo a ver cómo algo dentro de mí tiene dominio. Cuando la practico dentro de mí, como dice la Escritura, que ya vamos a explicar cómo es que dice la palabra, los primeros beneficios los veo yo en mí. Luego lo ve mi familia, lo ve mi esposa, mis hijos, los más cercanos. Cuando practico la paciencia y esa paciencia a ellos les da paz, les da fortaleza, les da guía, porque nadie impaciente puede liderar bien a otros. Y si sigo caminando en esa paciencia, siendo intencional todos los días o casi todos los días, ¿sabes? Mi equipo de trabajo lo notará también, igualmente los de afuera. Caso contrario, cuando no tengo paciencia, cuando vivo impacientemente, el primero que siente eso soy yo, que siento que la ansiedad me gana, que siento que todo el tiempo estoy coqueteando con la depresión, con el pánico, con que todo es un caos y un rollo. Y también, eso está dentro de mí, aunque tenga yo una apariencia. Pero si sigo así sin hacer nada, viviendo en la impaciencia, mi familia también se dará cuenta, llevaré eso a mi familia y se creará una atmósfera que no es nada agradable ni saludable. Igualmente los de afuera. ¿Qué quiero decir hoy? Por eso hoy quiero hablarles de la necesidad e importancia que tiene la paciencia, el desarrollo de la virtud de la paciencia para los hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquella persona que reconoce a Jesucristo como Señor. No es porque lo digo yo. La Biblia dice, por cuantos le recibieron y creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios que abrazan la fe en Jesucristo, la Biblia enseña la necesidad que tenemos de desarrollar paciencia. Y no la paciencia a punta de fuerza de voluntad, como algunos la conocemos, sino la paciencia espiritual y divina.
Y este es el versículo base de esta enseñanza. Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia. Ya va. Cuando la Biblia dice que algo es necesario es porque es. La Biblia dice, me es necesario en los asuntos de mi Padre estar. Es porque es necesario que la vida humana esté en los asuntos del Padre. Y no solamente tiene que ver en los asuntos del templo. Hay asuntos de Dios en mi casa. Es necesario que en los asuntos del Padre yo esté. Pero también dice, por cierto, hay una enseñanza de 7 necesidades bíblicas. Esta es una. Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir lo que Él ha prometido. Ya va. Esto es la clave. La paciencia, conforme a la palabra de Dios, es necesaria para lo más vital de un cristiano, que es hacer la voluntad de Dios y es ver sus promesas cumplidas. Una persona que camina cercana a Cristo debe ser estas dos cosas lo que le da vida. Lo vital es hacer la voluntad de Dios y es ver las promesas cumplidas bíblicas en su vida. Si no, ¿para qué soy cristiano? No puedo ser cristiano sin hacer la voluntad de Dios, sin ver sus promesas cumpliéndose. Y quiero que pensemos en lo que Dios ha prometido, porque la paciencia es necesaria para hacer la voluntad de Dios y que todo lo que Dios ha prometido se cumpla. ¿Cuántos quieren ver cumpliéndose lo que Dios ha prometido en sus vidas? Dile que está a tu lado, necesitáis paciencia entonces. Decirle, séme sincero, ¿cómo estáis con eso? Y lo hablan en casa, no desarrollemos una discusión aquí. Lo cierto es que la palabra de Dios, ella, escúchame, yo le decía con Andrea, mi esposa, mira, Dios, aquí al leer esto en la Biblia, Dios nos envía a decir desde el cielo, necesitáis paciencia, pero no de la tuya, de la mía, para poder recibir lo que he prometido. Ahora, ¿qué ha prometido Dios? Hay una promesa eterna que sostiene todas las promesas terrenales. La promesa eterna es la que vino a traer Jesús a través de su muerte y resurrección y su venida pronto. ¿Cuál es? Vida eterna. ¿Sabes? Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios Padre, y a Jesucristo a quien has enviado, conocerlo, vivir conociéndolo. Y dice que esa promesa eterna tiene que ver con el tiempo, un tiempo sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento, sin adversidades, sin tormento. Eso es lo que ofrece el Señor. Pero si yo creo en esa promesa sostiene todas las demás promesas terrenales. Y usted sabe que la Biblia está llena de muchas promesas para los hijos de Dios aquí en la tierra. Muchas promesas. ¿Cómo cuáles? Dios promete proveernos, protegernos, sanarnos. Pero ¿qué tal si echamos una mirada a algunas de las promesas bíblicas? ¿Por qué queremos verlas? Porque si no tengo paciencia, necesito la paciencia para ver cumpliéndose estas promesas. Revisa conmigo algunas. Salmos 34. Claman los justos y el Señor oye y los libra de algunas de sus angustias. Tremenda promesa, ¿sí o no? Oído, esto no es para todo el mundo. Claman los justos. Justos, lo he enseñado varias veces. La Escritura habla de justo, no aquella persona que sabe equilibrar bien las cosas o que tiene un juicio muy propio y personal, moralmente saludable. No. Habla de justicia divina. Aquellos que sean justificados por Cristo, que saben que son pecadores y Cristo les justificó en la cruz y ahora vivo correspondiéndole, con amor, con seguirle, siendo su discípulo, en donde quiera que esté. Y dice que claman, y clamar es pedir ayuda desesperadamente casi. Claman los justos y Jehová oye. ¿Qué te parece esa promesa? Él promete oírnos cada vez que le clamamos. Esa promesa, para verla cumplida, debo tener paciencia. Y luego Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. La palabra de Dios siempre dice la verdad. Puede que otros la transgiversen. Pero ¿qué dice? Que aunque yo sea un justificado por Cristo, aunque camine en el Señor, vas a tener muchas aflicciones. No existe tal evangelio light de que si estás en Cristo nada malo te va a pasar. Pregúntale a José. José, ¿qué te diría con respecto a eso? José, el de la Biblia. ¿Le pasaron cosas malas? Terribles. Pero todo ayudó para bien, porque nunca lo soltó a Dios. Entonces, uno, es saber que Dios promete librarnos de todas las angustias y aflicciones. ¿Qué te parece esa promesa? Pero para eso, verla cumplida en mí, necesito paciencia.
Paciencia se escribe. Los que están tomando nota los felicito y los bendigo. Y los que no también, pero felicito más a aquellos. Pero si estás tomando nota, escribe esto. Paciencia se escribe con P de presencia de Dios. Paciencia se escribe con P mayúscula de presencia de Dios. Solo tengo cuando estoy en su presencia, cuando permanezco delante de Él. Entonces, Dios promete librarnos de todas las angustias, pero nosotros insistimos en enrollarnos en todas las angustias. ¿Sí o no? Sonríe, que Cristo te ama. Mira, todo eso que estoy hablando hasta ahora, que es una muestra de todas sus promesas, todo eso depende de la promesa eterna, de que creo que Jesucristo es el Señor y que tengo vida eterna en Él. Si yo no creo primero eso, esto no es sustancial para mí, no te llena. Y también la paciencia en desarrollo, la paciencia en desarrollo. Otra mirada en Salmos 37. No he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Este me encanta. En un solo texto, Dios promete provisión y protección. Protección y provisión. Te dice, no te voy a desamparar, y yo no va, ni tu descendencia va a llegar al punto de mendigar pan, porque yo proveeré para tus generaciones. ¿Qué te parece esa promesa? Pero para verla cumplida, ¿sabes? Yo choco mucho con esas enseñanzas. Reclama las promesas de Dios. ¡Ojo! ¿Ah? Como que llega en la oficina. ¿Qué pasó? ¿Tu palabra dice eso? Ya, es necesaria la paciencia. Y si llegaste así, es porque no tenéis paciencia. ¿Sí o no? Mira, no he visto a justo desamparado. Esto lo está diciendo el salmista ya en su vejez. Dice, joven fui y he envejecido. Y yo no he visto a un justo, recuerda que es justo, desamparado por Dios, ni a su descendencia mendigando pan. Y esa promesa es para nosotros. Ahora, dice el 29, verso 29 del capítulo 37. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Sabes quiénes son los justos, no? Los que viven sabiendo que son justificados por Cristo. Viven relacionándose cada día más y cada día mejor con Él. Heredarán la tierra. Esto rompe con muchos mitos. Mira esta promesa de recompensa eterna. Él promete que la tierra no se va a destruir, como te han enseñado las películas o las corrientes religiosas locas por allí. Que la tierra va a explotar. No dice nada la Biblia de eso. Que la tierra va a explotar. No. Dice más bien que esta tierra permanecerá. Más bien dice que tendremos vida eterna con Él aquí. ¿Cuántos aplauden eso? Que aquí reinaremos con Él. Y eso es digno de celebrar, eso es digno de admirar, digno de caminar con Él en esa gran verdad. Entonces, Él promete esa recompensa eterna y estas promesas son valiosas. Solo es una muestra. Isaías 53, está hablando el profeta mayor Isaías sobre la venida de Cristo cuando vino en carne y luego cuando vendría con gran poder de resucitar. Pero Él dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, refiriéndose a Jesús. El castigo de nuestra paz tuvo un precio, nuestra paz tiene un precio y Cristo la pagó. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. ¿Qué te parece esa promesa? Conforme a nuestra vida en Cristo, promete sanidad divina, sanidad de verdad. Como estas promesas que estoy hablándote, que dice la Escritura, mírame bien, hay muchísimas más en las Escrituras, que no son para todo el mundo, son para todos aquellos que viven en Cristo y se mantienen con paciencia en Él, con paciencia en Él. Ahora, en este punto de la enseñanza, ¿ves lo importante que es la paciencia? Entonces, ¿por qué la tienes tan en menos? ¿Por qué no la desarrollas? Como se desarrolla un músculo, cómo se desarrolla el cuerpo, cómo se desarrolla una actitud, una capacitación para trabajar, para estudiar. ¿Quieres ser feliz? Desarrolla la paciencia. La paciencia es el condicionante oficial de las promesas de Dios. La paciencia. Y esa paciencia va a ser probada. Recuerda que la paciencia tiene que ver con la presencia de Dios. No tendrás la suficiente paciencia si es que visitas la presencia de Dios un ratico los domingos, nada más. Debes vivir en la presencia de Dios. Hay algo más que debes saber sobre esto de la paciencia. La paciencia funciona como un muro de contención para la salud mental y espiritual. Te lo explico.
La paciencia, cuando usted la desarrolla, evita que te inunde la ansiedad, que te inunde la depresión. Hemos tratado personas aquí en terapia, en consejería sobre esto. Y está demostrado que las personas cuando caen en ansiedad crónica o en una depresión profunda, primero fueron impacientes de menos a más por mucho tiempo. Todo les impacientaba. No podían ver una película completa, no podían ver una prédica completa. Todo les impacientaba de menos a más y no hacían nada, y no hacían nada, y no hacían nada. Y ese muro de contención se rompió y ahora le inundó la ansiedad. Nadie llega a una ansiedad crítica sin primero ser muy impaciente constantemente. Si tú ahorita estás detectando en ti que eres muy impaciente, tienes que resolverlo. Porque si no, el próximo nivel que sigue es ansiedad, si es que ya no has caído ahí. Y si sigues así, viene depresión. Y la depresión desata un montón de males en lo físico, emocional y espiritual. Entonces, desarrollar la verdadera paciencia divina te protege de que te inundes de la ansiedad y la depresión. Entonces, esta paciencia a la que se refiere la Biblia es diferente a la que conocemos culturalmente. Yo aquí quiero que hagamos algo. Lo que sabías de paciencia antes de sentarte aquí hoy, olvídalo. Sí, naturalmente. ¿Sabes quién nos enseñó mucho sobre paciencia y nos culturizó? El Chavo del Ocho. Es que no me tienen. Y es como si la gente me tuviera que tener paciencia. Y culturalmente se me acabó. ¡Ajo! Anda, llénalo, es un tanque de gasolina. Muchacho, déjame quieto, que ya me hiciste perder. Búscala. Eso que sabemos, eso es humano, es cultural, es natural, no es lo que aplica aquí, no es la necesaria. La paciencia de Hebreos 10:36 no es esa. Esa es la meramente humana, la punta de fuerza de voluntad, es insuficiente, no alcanza para bien, no sirve como muro de contención, ya tú sabes. No sostiene la ansiedad cuando viene abrumándote como un tsunami. No, solamente la paciencia espiritual divina que estamos hablando, que quiero desarrollar, es la que quiero que tengas en claro en el corazón y te tengas como meta desarrollarla de aquí hasta que partas con el Señor o hasta que Cristo venga, ¿sí o no? Ese es el reto, desarrollarla, vive desarrollándola. Mira, esa paciencia no proviene de nosotros, ¿de dónde proviene? Gálatas 5:22 y 23. Es un resultado, es un fruto, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Hay 9 componentes, nutrientes del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es un fruto? Es un resultado. Un fruto no se produce por magia. Un fruto requiere siembra, requiere riego, requiere cuidado hasta que se dé el fruto. Es un fruto, es un resultado. Como ves, es parte del fruto del Espíritu Santo. Yo quiero enfatizar lo que es Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una bolita de gas que anda por ahí como Gasparín. No, el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios que Jesús dijo, le conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo vendrá en ustedes. Yo estaba con ustedes, ahora Dios estará en ustedes. Y el Espíritu Santo en mí, la convivencia diaria que yo tenga con el Espíritu Santo, como fruto de eso, tendré la paciencia tipo muro de contención. La paciencia que hace que yo haga la voluntad de Dios, que hace que sus promesas se vean cumpliéndose en mi diario caminar, en el desarrollo de mi familia, en el desarrollo de un negocio. Sí, a pesar de que hayamos caído en lo que hayamos caído. Es decir, si yo estoy en Dios, debe ser normal vivir en esa paciencia. Pero cuando yo estoy sospechoso con Dios, es normal ser impaciente y ser lleno de ansiedad. Entonces, revisemos esto que se conoce como la dinámica de la paciencia. La dinámica de la paciencia es esta. Paciencia con Dios resulta en fe. Paciencia con otros resulta en amor. Paciencia para contigo mismo resulta en paz. Y te lo explico. Que tú debes tener esa paciencia para con Dios. Te digo quién ha sido paciente conmigo. Dios. Te digo quién ha sido paciente contigo. ¿Y qué tal tú en la paciencia para con Él? ¿Qué tal yo en la paciencia para con Él? ¿La tengo parecida a la de Él para conmigo? Porque cuando yo logro tener paciencia en Dios, Señor, esto no ocurrió cuando yo quería.
pero confío que tú sabes, tú tienes el control, es en tu tiempo. Eso es fe. Es igual a fe. Estás manifestando la fe. Cuando tú tienes paciencia con otros, con otras personas, lo que estás es amando. Cuando tú estás esperando lo mejor de la otra persona. Mira, yo sé que lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo me hiere, pero sigo esperando lo mejor de ti. Eso es amor. Padres, cuando tú tienes paciencia para con tus hijos, estás amando. Cuando tienes impaciencia para con tus hijos, estás dejando de amar. Cuídate. Tu trabajo es ser paciente con gracia y verdad. Mira, yo quiero hablarle firmemente a los padres en este tiempo y con el corazón abierto. Lo que más necesitan nuestros hijos es una sola cosa: que no te rindas con ellos. Que no te rindas con ellos. Que aunque ellos se rindan por sí mismos, tú permaneces fiel con ellos, pacientemente. Así como Dios tiene paciencia para con nosotros. ¿Qué tal con tu equipo de trabajo? No sirven, los voy a cambiar como si fuesen desechables. Pero si tengo paciencia con otros, estoy amando, y Dios nos llamó a amar unos a otros. Paciencia para contigo mismo. Esto es impresionante. Hay personas que no se tienen paciencia ni a sí mismos. ¿Los conocen? ¿Sabe? ¿Te tienes paciencia a ti? ¿Tienes paciencia para poder aprender algo nuevo? Para poder desarrollar una virtud que Dios te enseñó, una palabra, la estás poniendo en práctica, me caí. Y, ¿sabe? Está comprobado que la mayoría de las personas dejan de caminar con Dios no por falta de fe. Usted los consigue allá afuera y dejaron de seguir a Dios. No, sí, yo creo en Dios, pero dejaron fue de tener paciencia en Dios y con ellos mismos. Y eso los hizo que se fueran del camino del Señor. Quiero encerrarlo así. Cuando tú desarrollas paciencia con Dios, podrás tener la paciencia suficiente para contigo. Y cuando tienes paciencia para contigo y paciencia con Dios, tendrás lo suficiente para tener paciencia con otras personas. Lo malo es que nosotros empezamos al revés. Queremos tener y forzar tener paciencia con otros, cuando ni siquiera he desarrollado la capacidad de tener paciencia con Dios, paciencia conmigo. Cuando vivo teniéndome paciencia, voy a poder tener paciencia con los que viven conmigo, con los que trabajan conmigo, en fin. Esto es, en líneas generales, como veamos la paciencia. Y quiero que entremos a Salmos 41, donde habla sobre esto. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Cómo se espera en el Señor? No desesperadamente. Se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me extrajo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, afianzó mis pies sobre una roca y consolidó mis pasos firmes hacia adelante. Una pregunta a la audiencia. Ese texto, míralo a detalle. ¿Qué pasa cuando espero en el Señor con paciencia? ¿Qué beneficios hay cuando esperas al Señor de esa manera? Pacientemente. Dice que se inclina hacia ti, te presta mucha atención. Él no le presta atención a los desesperados, a los que están emocionalmente desbordados, los que están haciendo pataletas, sino a los que están pacientemente confiando en Él. Se inclina hacia mí, se fija en ti. Dice que escucha tu clamor, le presta atención, lo toma en serio, te saca de lo que te está desesperando, del pozo oscuro, de esos cenagosos, eso que te patina, que intentas con tus propias fuerzas y te sigues cayendo y no lo logras, te saca de allí, te afianza ahora los pies, te los afirma, porque antes estaba endeble, muy débil, y me coloca sobre una roca llamada Cristo Jesús, lo firme, lo estable, y consolida mis pasos. Si sigues leyendo Salmos 41, dice, y coloca en mí un cántico nuevo, una nueva manera de expresarme. Ocurre allí, cuando pacientemente espera en el Señor. ¿Sabes? Desarrollemos esto. Paciencia es esperar confiando en quién es Dios, más que confiando en quién soy yo. Escribe eso. Paciencia bíblica es esperar siempre confiando en quién es Dios, más que confiando en quién soy yo. No digo que no confíes en quién tú eres, en tus habilidades. No hay paciencia cuando yo confío más en mí que en Dios. Sí confío en Dios, pero primero confío más en mí. Paciencia tiene que ver cuando espero, confío, primero en Dios, más que en mí y más que en otras personas, que en mis contactos, que en las circunstancias. Mira, saber esperar es la clave. Ser paciente, oído con el corazón. Ser paciente es saber esperar, no es ser pasivo. No es lo mismo que ser pasivo. Es ser más bien diligente, hacer bien lo que te toque hacer.
pero siempre confiando en que Dios está en control de cada paso que voy dando y del resultado final. ¿Cuánto lo van entendiendo conmigo? Eso es lo que Dios quiere que desarrolle. ¿Sabes? No es ser pasivo. Ser paciente me echea. Bueno, que Dios haga todo. No, es lo que la Biblia dice. Debo ser activo, pero con una actividad controlada en la paciencia y la fe y dejando a Dios obrar. Ojo, aquí quiero hacer un énfasis especial. Es normal que nos cansemos físicamente. Es normal que nos sintamos desanimados cuando resultados adversos llegan uno tras otro. Es normal cuando la fatiga emocional nos alcanza. Eso es normal. Lo que no debe ser normal para un hijo de Dios es dejarse dominar por eso. Es que eso sea la constante. Es que eso sea la forma que te caracterice. No. Estamos en este cuerpo que padece, pero este cuerpo que padece está sujeto al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Amén. Entonces es clave tener eso en el corazón. Mira este mandato bíblico. Salmo 27:14. Espera en el Señor. No solamente al Señor, en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Quiero que notes conmigo cómo bíblicamente, contrario a lo culturalmente, esperar en Dios está directamente conectado con esforzarte. Me esfuerzo, pero esperando en Dios. ¿Y cómo eso está conectado con alentar tu corazón? Con animarte a ti mismo. Animarte a ti mismo, esforzarte, está conectado con esperar en Dios. ¿Y qué creemos? Que esperar es una cosa y esforzarme es otra. No, el Señor está hablando de que cada hijo de Dios debe encontrar un match, debe encontrar un balance entre esperar en Dios y ser esforzado y valiente. Y ser la capacidad de poder alentar tu corazón. Mira ese verso, guárdalo en tu corazón porque ese verso no es una recomendación. Ese versículo no es una opción. Ese versículo es literalmente un mandato para el creyente. Espera en el Señor. Dale un codazo a alguien que esté contigo, no que no conozca. Espera en el Señor, dile. Si lo podéis agarrar en la costilla, mejor. Suavezongo. Se llama codazo santo, lo inventé yo, eso no está tranquilo. Pero sabe, tenemos que vivir entendiendo esto. Lo que más necesita este mundo es paciencia. Pero no la paciencia del Chavo del 8. No la de nosotros. La que la Biblia dice, espera en el Señor, esfuérzate. Quiero ver tu esfuerzo, pero quiero ver tu esfuerzo anclado en la esperanza puesta en mí. No el esfuerzo puesto en tus propias capacidades. Y me encanta el énfasis al final. Sí. ¿Sabes que eso se llama signos de exclamación? Sí. Espera en el Señor, como que despierta. Es eso lo que necesitas. Ya muchas personas dejaron de buscarme en consejería porque saben que los voy a llevar a esto. Sí. Le han dicho a mi esposa, a otro, ¿para qué voy a buscar pastor si me dice que espera en el Señor? Ya yo tengo tan capacitado a esos que están cerca de mí que le repreguntan, ¿y estás esperando al Señor? Desde que Él te dijo, no. En fin, yo quiero que usted vea esto. Eso es un mandato para el creyente, para cada uno de nosotros. Mira cómo está conectado el esforzarse, el poder animarte, y debes encontrar ese balance. Quiero que reconozcamos juntos lo siguiente. Las situaciones actuales que te tocó vivir conmigo en este tiempo arrastran a las personas a la impaciencia. Esa es una realidad. Pero los hijos de Dios deben permanecer aferrados a la roca eterna. Esa es la verdad. La primera parte es una realidad, la segunda parte es la verdad que supera esa realidad. Las situaciones actuales, todas, espirituales, físicas, políticas, económicas, relacionales, de todo tipo, de redes sociales, todo apunta y arrastra a la gente a la impaciencia. ¿Usted cree por qué más videitos son más cortos? De 7 segundos, de 10 segundos, arrastrando más personas a la impaciencia. La situación económica, lo dinámico y cambiante de las cosas es arrastrando a las personas a la impaciencia, pero los hijos de Dios deben permanecer firmes en la roca que es Cristo Jesús. Este es el consejo clave de esta enseñanza. Sea lo que sea que estés pasando, permanece en Cristo. Puede decir esto conmigo a la cuenta de 3. Sea lo que sea que esté pasando, permaneceré en Cristo. Amén.
Ese es el consejo clave de hoy. No todo el tiempo todo estará bien. ¿Puedes escuchar eso? La Biblia enseña que no todo el tiempo todo va a estar bien. Deja de meterte presión con eso. La sociedad que nos rodea nos hace creer esa mentira. Y cuando una ilusión, cuando llegamos ahí y vemos que no es verdad, ¿qué pasó aquí? Estoy sostenido en la verdad de Dios que enseña que no todo el tiempo todo va a estar bien o todo va a estar controlado por ti. Es entendiendo que amo al mismo Dios cuando todo va según mis estándares bien y cuando todo va mal según mis estándares. Si estás en una situación forzada o de declive en lo financiero, en la salud, en la familia, aplica Salmos 27:4. ¿Sabes qué? Guárdate para Dios. En medio de eso, esfuérzate en lo tuyo y anímate. Pero también mantén la esperanza viva en Dios. Ahora quiero que reconozcamos a algunas personas de la Biblia que vivieron, no que enseñaron, que vivieron esta calidad de paciencia espiritual. Vamos, ¿qué personaje en la Biblia usted reconoce que aplicó esta paciencia espiritual que venimos hablando? Moisés, José y muchos más. ¿Qué tal Abraham? El hombre esperando descendencia, siendo multimillonario y teniendo todo lo materialmente posible en el mundo para ese entonces, no le faltaba nada en lo económico. El hombre iba para 100 años y no tenía hijo. Y decía, bueno, me tocará un criado, tenerlo hijo de adoptado y que me herede, pero no quiero eso, Dios. ¿Qué tipo de paciencia tuvo para con Dios? ¡Wow! Una paciencia tal que le dio a Isaac. La promesa se cumplió. Hijo de la promesa. Necesaria la paciencia para hacer la voluntad de Dios como la hizo Abraham y obtuvo la promesa. Isaac, quien era de donde vendría el linaje de todo el pueblo de Dios que se conoció luego como Israel. Mira esa paciencia. La paciencia que tuvo Abraham, léela, escudriñala. Solamente te daré los titulares. ¿Qué tal la paciencia de José? Cuando lo intentaron matar sus hermanos. Cuando lo vendieron como esclavo. Cuando fue a parar a la cárcel. Cuando fue a parar luego en el palacio. ¿Qué paciencia tuvo en cada momento de encierro? En cada momento de hambruna. En cada injusticia. Una paciencia que superaba la adversidad presente que estaba aconteciendo. Y por eso estamos hablando de ellos. Moisés, ¿qué tipo de paciencia desarrolló para sacar de esclavos a los hebreos del imperio más imponente, importante, poderoso del mundo conocido para ese momento, Egipto? Y él lo sacó a punta de paciencia, que es un batido de fe, confianza y permanencia en Dios. Y lo sacó, y usted sabe cómo lo sacó, en Éxodo. Abrió el Mar Rojo, caminaron por el desierto. Paciencia de Moisés. ¿Qué tal la paciencia de María? Porque puros hombres. María tuvo una gran paciencia para callar en medio de la asignación que se le estaba dando, aún siendo tan joven. Llevarás en tu vientre al Mesías prometido. Ellos sabían lo que era el Mesías prometido. Y será de esta manera. Y ella, me van a cuestionar mi familia, me va a cuestionar mi propio prometido, José, me van a caer encima, capaz y me apedreen, pero si esto es del Señor, Él me librará. ¿Tuvo paciencia María para con Dios, sí o no? No solamente para tener a Jesús, sino para salir y tenerlo en Belén. No solamente cuando nació, ese muchacho sabiendo que es Dios, brillándolo, cambiándole el pañal, dándole comida, levantándose, 12 años, se perdió en el templo. Tuvo paciencia, una paciencia femenina, que es tan poderosa, que es lo que alberga al Salvador de todos nosotros. ¿Y qué tal Job? A este hay que darle un magíster. Tiene un doctorado en paciencia. Y yo voy a hacer un énfasis aquí, en Job. ¿Sabes qué dijo Job? ¿O qué pasó con Job? Job era un hombre, dice la Escritura, 3 cosas importantes. Era perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. Como ninguno en ese tiempo. Y ese hombre Job, que dice la Escritura, 5,000 ovejas, no sé cuántas, 500 yuntas de bueyes. Los camellos significarían como para nosotros en este tiempo los Lamborghini. Más o menos. Tenía como 700 camellos. Y tenía múltiples criados. Los hijos andaban descarriados. Y él
pacientemente ofrecía holocausto por ellos para perdonar los pecados. Y tenía un corazón paternal. Y sabes la historia, por cierto, la tarea de esta enseñanza es leer Job. Un capítulo diario, son pocos, esta semana. Y vas a ver cómo le ocurren luego, el enemigo pide a Dios que le quite el cerco, porque Dios tiene cercado a sus justos, a sus hijos, para tocarlo. Y Dios le dice, sí, toca sus cosas, pero a él no le toques la vida. Y está enseñando algo y empieza a ser Job probado, ¿sabe? Y empieza a desarrollar paciencia y empieza a ver las adversidades a veces llegan como le llegó a Job, como esa nube de flechas que vienen hacia nosotros que tapan el sol. ¡Wow! Una tras de otra. O sigilosamente, tac, adversidades que tocan el corazón. Cualquiera sea el punto, él tenía mucha familia, tenía muchas riquezas, tenía buena salud, tenía tantas cosas que lo fue perdiendo todo, una tras una. En Job 1 dice algo. Cuando uno llegó y le dije, mira, los cuatreros de la región se robaron a todos los bueyes. No había terminado. Y yo solo pude hablar para traerte la noticia. No había terminado ese de hablar cuando llegó el otro. Los camellos los envenenaron. Y hasta a mí me dieron para beber ese veneno porque era el agua que teníamos ahí. Y yo vine nada más a traerte la noticia. Y entonces él regresó otro con mala noticia. Y uno tras otro. Y eso es lo que más me encanta de Job. Es todo cómo él pudo desarrollar esa comunión con Dios en medio de todo lo que eso significa. A Job la carta de Santiago lo toma como referencia especial y creo que para nosotros también debería ser una referencia. Mira lo que dice Santiago, ya en el Nuevo Testamento, hermano físico de Jesús, que se hizo apóstol de Cristo. Dice en la carta de Santiago, en el capítulo 5, verso 11, recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Todos sufrimos, pero los que sufren pacientemente son dichosos. Los que sufren desesperadamente no lo son. Y dice, ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Todo lo que perdió, te voy a spoilear la parte de la escritura, de la lectura de Job, al final recibió 100 veces más de lo que había perdido. Pero tienes que ver todo lo que pasó. Ahora, me llama poderosamente la atención esto. Si Santiago, Dios permitió que en el Nuevo Testamento se tenga como referencia a Job, es porque Dios quiere que también nosotros desarrollemos una paciencia como la de Job. En medio del sufrimiento, en medio de la pérdida. Entonces, a Santiago Dios lo ayudó a eso, a que explicara eso. Demuestra que Dios espera que nosotros mismos desarrollemos ese tipo de paciencia en medio de las pérdidas, en medio del rechazo, en medio de la enfermedad, en medio de la quiebra económica, en medio de las acusaciones. Espera que desarrollemos esa paciencia. ¿Sabe? Job, aunque fue atacado por el enemigo, Satanás literalmente, también fue atacado por sus amigos, quienes lo cuestionaron. Y él nunca dudó, en medio de eso, el enemigo atacándole y sus amigos también, hasta su esposa. Nunca dudó, nunca cuestionó a Dios. Eso es la paciencia que nos llama el Señor. Para mí, Gonzalo, cuando lo leí, esto fue lo que extraje, espero que tú hagas esta tarea. Para mí, lo mejor de Job fue que antes del caos se dice que era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego en medio del capítulo, en medio del libro, eso mismo, pasando todo, se dice eso. En medio de eso se dice, y Job permanecía siendo perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. No caía en lo malo. Y al final también se dice eso. Eso es lo más poderoso que veo yo en ese libro. Para mí fue lo mejor de Job, que en medio de cada cosa que le pasaba, no exaltaba el padecimiento. Ay, se fueron los chivos. Ay, mis hijos murieron. Y tanto que quería ese catirito. No exaltó el padecimiento. En medio de cada caos, exaltó a Dios en medio del padecimiento. Es tremendo y poderoso. Y es el punto que Dios quiere llevarnos a desarrollar en este tiempo para no sobrevivir aquí, sino para poder vivir de verdad. Y quiero que veamos rápidamente algunos dichos de Job. Lo que Dios dice que demuestra su esperanza en el Señor a pesar de lo que sea. Mira este dicho de Job.
Capítulo 1. Desnudo salí del vientre, cuando le dijeron que había perdido todo, de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa declaración final, bendito sea el nombre del Señor, es una expresión de confianza en Él, de soberanía en Él. Él con esto estaba reconociendo que todo venía de Dios. Aunque había amasado fortuna, él sabía que no lo había hecho por sus propios medios nada más. Que el esfuerzo y esperar en Dios. Él dice, desnudo salí, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre. El hombre estaba atribulado. No es que lo está poniendo por menos todo lo que perdió. Familia, recursos, todo lo que había logrado. Sino que está exaltando a Dios por encima de eso. Él acepta la pérdida sin culpar a Dios. ¡Wow! Eso es un gran nivel de espiritualidad. Cuando alguien pierde algo, Señor, ¿por qué me lo quitaste? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor me la quitó? Seguir manejando cura. Que conocen la canción. Sí, porque, es una canción, pero es nuestra tendencia humana. Que en medio de la pérdida, en medio de lo que no se da, ¿por qué, Señor? Job, ¿qué está enseñando en su paciencia? Está diciendo, mira, acepto la pérdida sin cuestionar a Dios. Esto es terrenal, mi vida es eterna. ¿Entendiste eso? Esto es terrenal. Y lo demás está en las manos del Señor. Él decide alabar a Dios en medio del momento. Ahí expresó su confianza en la soberanía de Dios. Vamos, investiga y trabaja. ¿Qué es la soberanía de Dios? Lo que todo está en su control, que nada sale de su mano. Veamos otro dicho de Job. Pasando los acontecimientos, le cuestionaban los amigos, la esposa le dijo, chacho, ya, maldice a Dios y muérete. Clase de esposa. Le dice, ya está bueno, el hombre era una llaga, él solo era una llaga, se rascaba con un palito, emanaba pus, mal olor. Luego de vivir en un palacio, en una mansión, tenía que dormir afuera, lleno de moscas. Y estaba en una mata y seguía adorando a Dios. ¿Sabes? Él dice, he aquí, Job 13:15, he aquí, aunque Él me mate, en Él esperé, en Él esperaré. ¿Está viendo esa convicción? Ciertamente defenderé ante su presencia mis caminos. Voy a defender mis decisiones, mi andar ante su presencia hasta el sepulcro. Mira esto. Aunque, porque le están diciendo, Dios te está matando, Dios te está haciendo esto. Ese era el acusamiento. Dios te está haciendo esto, Dios te está reventando. Ve. Sígame diciendo lo que me están diciendo. Aunque Dios me mate, en Él esperaré. Aunque Dios me haga tal cosa, en Él confiaré. Y es lo que está diciendo Él en esa palabra, ante su presencia. Aquí muestra una confianza que va más allá de los asuntos terrenales. Una confianza que va más allá de lo que tenemos aquí y ahora. Él está demostrando que ni la muerte misma destruirá su confianza en Dios. Él está demostrando que ni la muerte misma va a destruir su fe en Dios. ¿Qué tal nosotros? Son dichos de Job que demuestran su confianza y paciencia en el Señor. Esta me encanta. Job 19, sigue avanzando en los padecimientos, parece nunca salir de eso. Todo va de mal en peor. Todo va pasando una y otra vez difícilmente. Y dice Job, declara, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Está hablando de resurrección. También sé que he de contemplar a Dios aun cuando en el sepulcro se destruya mi cuerpo. Sabe que el cuerpo esto se va a deshacer, pero él seguirá estando en la presencia de Dios. Aquí demuestra una esperanza firme en la resurrección. Por cierto, está hablando de la resurrección de Cristo, se levantará del polvo, mi Redentor, Jesús, el eterno Dios, Dios hecho hombre. Mira la fe donde está calibrada, donde está cimentada. Y dice, también sé, como sé que Él se levantará. Oído, cuando Job está hablando esto, Jesús no había venido. Y ya él creía que venía el Mesías, se crucificaría y vendría y resucitaría. Y dice, como Él resucitó, también sé que yo voy a contemplar a Dios a rostro descubierto, aun cuando en el sepulcro se destruya mi cuerpo. ¡Wow! Entonces, nuestra paciencia debe ser hasta que Cristo venga o nosotros nos toque partir con Él. ¿Hasta cuándo debes tener paciencia? Hasta que Cristo venga o hasta que tu cuerpo se destruya en el sepulcro. Pero vas a contemplar a Dios, porque es la promesa que sostiene todo. Todo lo que Job esperaba terrenalmente estaba sostenido por esa verdad. Nunca
él ve a Dios como su enemigo. ¿Sabes qué me encanta de Job? Léelo. Nunca ve a Dios como el contrario. Nunca ve a Dios como que le está haciendo algo malo. Nunca ve a Dios como su enemigo, sino como su redentor, como su defensor. Te pregunto, ¿cómo estás tú viendo a Dios? Dios me está castigando. Dios me está reventando. O lo puedo ver como dice aquí, Él es mi redentor. Yo sé que mi redentor vive. Mira el tamaño de fuerza, de confianza y paciencia que tenía Job. Él no es que está suponiendo, él sabe que su redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vive y no muere más. ¿Tú y yo lo sabemos? Vamos con esta última declaración de Job. Pero Dios sabe por dónde ando, me pondrá a prueba. Wow, hey, escúchame. Dios siempre sabe por dónde andas. Se acabaron los amén, amén. Muchachos, Dios siempre sabe por dónde andas. Te lo acomodo. Dios siempre sabe en qué andas. Él lo sabía, Job. Pero Dios sabe por dónde ando. Y sabe que ando en Él. Ando firme. Me pondrá a prueba. Y saldré refinado como el oro. Saldré refinado como el oro. ¿Qué está diciendo Él en medio de la paciencia? Ese conocimiento, esa paz. Job entiende que el sufrimiento es una prueba temporal. ¿Tú lo entiendes? Que lo que te estás pasando no será para siempre. Sonríe, que Dios te ama. Lo que estás pasando no será para siempre. Dios está en control. Es temporal. Lo que estás sufriendo no será eterno. La vida sí es eterna. Pero el padecimiento que estás pasando no. El enemigo te va a querer convencer. Tu propia psiquis te va a querer convencer de que lo que estás pasando nunca se va a arreglar. Siempre voy a estar estancado aquí. Siempre voy a estar encarcelado aquí. Tú ves si le crees más a esa mentira del diablo o a la verdad de Dios que te dice, lo único eterno es mi vida en ti, si me crees de verdad. Eso no es para siempre. Y Job lo sabe. Job lo sabe. Y dice, de esto yo voy a salir refinado como el oro. ¿Cómo Dios no va a bendecir a un hombre así? ¿Sabe? Él sabe que Dios purifica a través del proceso difícil. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios purifica a través del proceso difícil. Cuando ese proceso yo lo escribo con P de paciencia, que tiene P de presencia. Dios purifica a través del proceso difícil. Deja de cuestionar el proceso difícil y empieza a caminarlo con Él. Empieza a abrazarlo a Él en medio del proceso difícil. Porque tú sabes eso. Te pregunto, ¿tú sabes que Dios purifica? ¿Es a través del proceso difícil? Todos debemos tener una palabra de Dios que nos sostenga. ¿Tú la tienes? Tú tienes que tener una palabra de Dios viva en tu corazón, que te mantenga firme, en la que estemos esperando, porque el que se mantenga esperando en la palabra del Señor nunca será avergonzado. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios no tarda en cumplir lo que prometió. Mi esposa y yo estamos abrazando un hijo que para lo más interno del núcleo de nuestra familia, sabemos que es un hijo prometido. Sí. Vimos dificultades tremendas, vimos situaciones adversas en lo espiritual, emocional, en lo físico, económico, en lo de salud, en todo. Pero sabe, para la gloria exclusiva de Dios, todo el que permanece haciendo la voluntad de Dios, en paciencia, ya su promesa. Él permanecerá firme y fiel. Y vemos a Dios obrando en el embarazo de Andrea, en el nacimiento de Jesús Daniel, en cómo van estos primeros días, cómo da las noticias el pediatra y la ginecóloga con Andrea, cómo van los padecimientos en su edad de la cicatrización de esa cirugía, en cada paso, en cada cómo va supliendo, ¿sabes? Y yo te puedo decir de primera mano, Dios siempre cumple sus promesas. Pero recuerda Hebreos 10:36, es necesaria la paciencia para que Dios cumpla esas promesas. Dios siempre las va a cumplir. El que a veces no siempre soy paciente soy yo. Y ese es la falla. Mira, Dios no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos piensan, como algunos dicen. Segunda de Pedro 2:3-9 dice esto: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencias. ¿Qué nos tiene Dios?
y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él, que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento. ¿Qué está enseñando aquí? Por cierto, aquí se refiere a la promesa de la venida de Cristo. Se refiere a la promesa principal de vida eterna en Él y con Él. Y dice, muchos creen que la venida de Cristo se está tardando. Muchos creen que la resolución de tu conflicto se está tardando. Que el levantamiento de tu negocio, que el despegue se está tardando. Tú mismo lo estás creyendo ya. Pero Dios dice, no se está tardando. Y este solo texto nos enseña dos verdades. Paciencia divina. Que lo que a veces vemos como demora, en verdad es una muestra de misericordia. Es que Dios está refinando el oro. Es que Dios está obrando con poder. Y también nos enseña algo este versículo. Tiempo diferente. Para Dios el tiempo no funciona como el de nosotros. Nosotros estamos apurados, Dios no. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y eso tiene una connotación muy profunda que hay que desarrollar en una sola enseñanza. Mira, este texto se refiere a que no se tarda en la promesa de la venida de Cristo. Eso de que va, va. Pero Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí te llamo, amigo, amiga. ¿Cómo estás con el arrepentimiento de corazón? Dios quiere que vuelvas tu corazón a Él, que te mantengas firme a Él, a lo Job, a lo Abraham, a lo María. Firme y constante. No importa lo que diga la presión social, no importa lo que digan otros, no lo van a entender. Y tú tampoco se lo vas a saber explicar. Solo el Espíritu Santo les dará convencimiento, así como lo ha dado contigo y conmigo. Es mantenerte firme. Es caminar con paciencia. Cada vez la venida del Señor está más cerca. Los terremotos ocurrían hoy, luego dentro de 5 años, 3 años, 10 años. Ahora, en menos de 10 días, 160 en todo el mundo. Jesús dijo, en mi venida vendrán terremotos. Y Él dice, todos juntos, terremotos, rumores de guerra, enfermedades, crisis económica, todos juntos y ya está junto. Solo falta la manifestación del anticristo que ya está entre nosotros. Y vendrá el poder del Señor. Por eso te llamo y te digo, y aprovecho esta conexión para decirte, vuelve a Cristo porque su venida está cada vez más cerca. Y eso no es para miedo, eso es para saber que mi Redentor vive. El que viene a redimirnos, vive. El que todo lo va a restaurar, vive. Hey, vamos a orar así. Ese texto dice que Dios nos tiene paciencia. ¿Puedes suspirar conmigo así? Yo sé. Tú sabes que Dios te ha tenido paciencia. Cuando otros te han soltado, cuando otras parejas te han dejado, cuando otros familiares te han dado la espalda, Dios sigue esperando en ti. Tú sabes que Dios te tiene paciencia. Ahora la pregunta sería, ¿será que tú has tenido paciencia para con Él? ¿Será que tú has tenido algo parecido a la paciencia que Él te tiene a ti? ¿Tú la has tenido para con Él? ¿La estás desarrollando de verdad? Entonces, por favor, sé tú igualmente paciente con Él, contigo mismo y con otros. Pero solo no vas a poder. Solo lo lograrás en la presencia misma del Señor. Quiero que te lleves esta tarea para la casa. Lee Job a detalle y en cada momento vas a escribir ¿qué me dice Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga con esto? Vas a responder a eso. Y quiero que por favor luego hagas una lista, estos días, haz una lista de las cosas que tú esperas del Señor. Vamos, Dios quiere saber qué esperas de Él. Porque muchas veces ni sabes tú qué estás esperando de Dios. Comienza por lo eterno y sigue con lo terrenal. ¿Qué estás esperando del Señor? Escríbelo. Y luego, en función de eso, ¿qué palabra reposa sobre ti? Y vas a orar a Dios con respecto a eso. Ora y actúa con fe en función de esa lista, de lo que estás esperando en Dios. Esfuérzate, espera en Él. ¿Sabes? Haz lo tuyo, pero confiando en el Señor y esperando en Él, sabiendo que ya hiciste tu parte y los resultados están en sus manos. Amén. Puedes ponerte de pie conmigo, reconociendo, al momento de colocarnos de pie, reconocemos la verdad de Dios, que Dios está por encima. Y quiero hacer una oración sencilla, quiero hacer una oración especial.
y aprovechamos. Este es el tipo de oración que debe aprovecharse en matrimonio o familia. Si tienes tu esposo o tu esposa cerca, tómale de la mano. Es una oración conjunta, o si tienes familia, abrázale allí, porque quiero que oremos conforme esta palabra para ti y para mí. Ora conmigo. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque una vez más tu palabra nos habla con claridad, nos lleva a la fuente, nos lleva a la raíz, nos lleva a la esencia. Padre, admitimos que necesitamos paciencia, y no una paciencia que provenga de nuestra propia fuerza de voluntad, porque ya lo hemos intentado así, y tú sabes y yo sé cómo nos ha ido con eso. Padre, queremos desarrollar la paciencia que proviene de tu Espíritu Santo. Nuestra parte es tener más convivencia, más comunión con el Señor, contigo, a través del Espíritu Santo, a solas en nuestra casa, reunidos en grupos pequeños, reunidos en gran congregación. Señor, en este momento, gracias por darnos luz, por ayudarme a entender que esta paciencia que tú traes, que tú dejas en tu palabra, en tu reino, es un muro de contención para mi ansiedad. Ayúdame a levantar los muros, Señor. Ayúdame a decidir correctamente, a hacer las cosas bien para que cosas buenas de tu mano funcionen. Padre, te pido que tus promesas en mí se cumplan. Padre, dile, Señor, cumple todas tus promesas en mí, principalmente la eterna. Ayúdame a verte a rostro descubierto, a poder contemplar tu presencia. Señor, cuando vengas con poder, que esa promesa sea para mí, que tú vienes a redimir a tu pueblo. Por eso reconocemos que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Pero soportados en esta verdad, teniendo como fundamento estable tu presencia y esta palabra, Padre, también sabemos que tú nos provees, que tú levantas lo que esté caído, que tú nos ayudas, que tú nos redimes. Y ahora, ahí donde estamos, dile, Señor, lo que tanto ansía mi corazón, espero en ti, confío en ti. Seguiré haciendo mi parte, seguiré siendo diligente, pero ahora lo haré con una sonrisa en el corazón. Ahora lo haré con una esperanza viva. Ahora lo haré con un gozo inexplicable, porque tú traerás la respuesta en tu tiempo. Hoy comprendo, Señor, que todo proceso en ti es para purificarme, como el oro resplandeciente que pasa por el fuego para que salgan las impurezas y suban los quilates. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entendemos que tú nos purificas. Purifica, limpia y sana, Señor, cada corazón, cada vida y cada familia. Y que esta palabra marque nuestro andar, tenga un nuevo punto de partida, y que lo que resta de vida terrenal nos las pasemos desarrollando la paciencia de Job, la paciencia de estos hombres y mujeres que te conocieron de verdad. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu paz, por tu verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.